Buenos días, ¿cómo están? Soy Cecilia Castillo, abogada de la Gerencia de Asuntos Legales de Mutual de Seguridad, y hoy los voy a acompañar durante la transmisión de este webinar, donde conversaremos sobre las actualizaciones preventivas para los empleadores en el contexto de escenario de apertura del plan Seguimos Cuidándonos. A continuación les daré algunas indicaciones generales para la correcta realización de este encuentro. Este programa, esta actividad contempla primero la presentación del gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, Héctor Jaramillo, y un bloque para poder responder las preguntas al término de la presentación. Recuerden que pueden ir haciendo todas sus preguntas en el chat que ya se encuentra habilitado. Finalmente, los invito a seguir los consejos de seguridad que nos entregaron nuestros embajadores en el video de inicio. Muy bien, es hora de ir de lleno al tema que nos convoca hoy. Como les anunciábamos, les quiero presentar a Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hola Héctor, muchas gracias por participar en esta actividad dirigida a nuestros clientes. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, buen día. Muy bien por acá, muchas gracias. Qué bueno. Entonces vamos a avanzar con la presentación. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, díganme cuando esté visible. ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Ok. Bueno, lo que vamos a ver hoy día son básicamente dos aspectos: cómo estamos en esto de la pandemia y cuáles son las nuevas normativas a raíz de este anuncio de cambio de plan que mencionó Cecilia, que hizo el Ministerio de Salud, ¿ya? En general, en el mundo, ya que ustedes pueden ver toda la pandemia, desde marzo, del 1 de marzo del 2020 hasta ahora, pareciera incluso pequeña, todo lo que nos pasó, o muy pequeño, todo lo que nos pasó recién en el 2020, estamos en una fase de descenso en el mundo en general de los casos. No obstante, no hemos llegado a los niveles cero, ¿ya? Y por lo tanto, sigue habiendo COVID en el mundo, en distintas etapas, en distintos países, ¿ya? De hecho, aquí ustedes pueden ver lo que está pasando en América del Norte y América del Sur, pero también fíjense como en Europa en este momento hay algunos países que tienen un aumento de casos. Es decir, seguimos conviviendo con este virus ya en un estado completamente diferente, ya que todo el mundo durante el año 2021 implementó con mayor o menor velocidad, con mayor o menor éxito y cobertura un plan de vacunación producto de este rápido desarrollo de las vacunas para el COVID. Y eso marcó una diferencia gigante, porque sin lugar a dudas, cuando miramos la letalidad, es decir, las personas que se enfermaban de COVID y que fallecían, los primeros años de esta pandemia, el primer año de la pandemia, las letalidades eran gigantes, y después de eso, cuando empezaron a ponerse las vacunas, rápidamente empezaron a disminuir los casos. No obstante, cada vez que hubo un brote también aumentaban, y finalmente, si ustedes se fijan, a pesar de que ahora en octubre han habido un aumento de casos en lo que veíamos antes, la letalidad ha disminuido. Y esto es esencialmente debido a las vacunas. Y para aquellos que tenían dudas, ¿ya? Aquí tenemos un país exitoso, los mismos casos que les mencioné recién de América del Norte, América del Sur y Europa, ahora incluyendo a Hong Kong, un país muy exitoso en la gestión de la pandemia, pero durante el año 2021, por distintas razones, ellos dejaron de vacunar a las personas mayores de 70 años. ¿Ya? Y eso significó un golpe gigante para ellos como sociedad, porque fallecieron una gran cantidad de personas que no se habían vacunado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sigue siendo COVID, aunque la variante que domina el mundo hoy día es Omicron, sigue siendo COVID, ¿ya? Y lo que sabemos es que aquellas personas de alto riesgo, como por ejemplo los adultos mayores, una vez que se contagian, tienen una probabilidad no menor de fallecer producto de complicaciones debido a la afectación básicamente pulmonar de esta enfermedad, pero también otras afectaciones, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje, y demostrado acá, a pesar de haber hecho bien muchas cosas, es que tenemos que seguir vacunándonos, y además de eso, hacer las otras gestiones que son las que vamos a discutir un poco a continuación, ¿ya? En Chile la situación es muy similar, ¿ya? En nuestro país tiene una secuencia muy parecida a lo que vimos en el resto del mundo de la pandemia, a contar de este año, que es lo que ustedes ven aquí a la derecha.
todos estos Omicron, hacia atrás tuvimos distintas variantes, ¿ya? Y también estamos en una situación que ha ido disminuyendo los casos. Y eso también es posible de ver en las regiones, ¿ya? Hoy día de manera sincrónica, después de las vacunas, se sincronizó el país y hemos tenido estas pequeñas olas, esta gran ola del año pasado, y ahora hemos tenido una disminución también coordinada y significativa de los casos en todas las regiones, ¿ya? Lo mismo pasa con la mortalidad, también ha empezado a disminuir, es una mortalidad más baja que lo que pasaba antiguamente, pero ustedes se fijan, siempre que aumentan los casos, también se correlaciona con aumento de la mortalidad. Y ahí lo que hemos visto es que los factores de las personas que no son vacunados siguen siendo un grupo de alto riesgo en caso de cuando tienen factores de riesgo, en caso de tener la enfermedad, ¿ya? Todos sabemos que ahora la enfermedad es más corta, es más rápido el inicio de los síntomas, pero sigue siendo COVID, y específicamente esta variante Omicron, que tiene sublinajes que han ido cambiando en el mundo, pero que en general nos señalan que tenemos que seguir viviendo y trabajando con esto. Nuestro país ha tenido los resultados que sabemos, producto de esta gran y exitosa campaña de vacunación que partió muy temprano, y que hoy día también va a tener algunas modificaciones, pero en general lo importante es tener las dosis completas de vacunación. Ahí ustedes ven el detalle por grupo de edad. Fíjense que hemos avanzado muchísimo, ¿ya? Siguen siendo, no obstante, algún desafío, algunos grupos especiales, sobre todo, por ejemplo, los mayores de 80 años. Hay nichos donde hay personas que aún no se vacunan por distintas razones. Hay a veces razones más bien de tipo religioso, cultural, etcétera. Y lo importante ahí, lo que sabemos hoy día, es que la vacuna cambia y ha cambiado en el mundo el destino de esta pandemia. Por lo tanto, reforzar nuevamente que tenemos que seguir, no obstante los cambios, tenemos que seguir reforzando la idea de vacunar y completar todas las dosis en aquellos que corresponden, y de las personas que a contar del año siguiente vamos a tener un esquema un poco distinto de vacunación. Ahí vamos a comentar algo, ¿ya? Ok, en ese escenario nuestro país decide, en el escenario que tenemos en Chile, hacer este nuevo plan de seguimos cuidándonos, ¿ya? En este escenario de apertura a contar del 1 de octubre, ¿ya? Y básicamente lo que dice el escenario de apertura es que es una fase que otorga más flexibilidad, hay una mayor protección contra la enfermedad, porque tenemos una inmunidad grupal importante, sobre todo los grupos de mayor riesgo. Hay una circulación controlada de estas variantes que ya están conocidas, en este contexto de alta vacunación, y gracias a eso nuestro país decidió, a contar del 1 de octubre, hacer este escenario de apertura que había sido descrito inicialmente en nuestros planes, en el plan de gobierno, pero generó un par de implicancias importantes, muchas de ellas muy esperadas, como qué pasaba con el uso obligatorio de la mascarilla, y lo que dice básicamente que a contar de ahora, el 1 de octubre, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Vamos a entrar en detalle a ver eso en los ambientes laborales para la población general. Sin embargo, sí se recomienda hoy en las personas que están con síntomas de COVID en el transporte y frente a aglomeraciones, sobre todo por el riesgo de contagio, ¿ya? Y el pase de movilidad deja de ser exigible. El pase de movilidad ayudó muchísimo en aquellas personas que están indecisas, igual que en Chile y en otros países del mundo, a vacunarse. Se eliminan las restricciones en espacios cerrados y abiertos, ya no hay aforo, ya. En los eventos masivos tampoco hay restricciones, y en la vacunación, que algo les comentaba, seguirá disponible para las personas rezagadas. Tenemos aún personas que no han completado su esquema, y para aquellas personas que son el grupo de riesgo, que se define técnicamente, se incorpora ahora un esquema anual de vacunación como parte del Programa Nacional de Inmunización. Y por lo tanto, las personas que sean de riesgo se van a seguir vacunando anualmente, más bien con el modelo de lo que tenemos con la influenza, que con el modelo previo que tuvimos respecto al COVID, ¿ya? Por lo tanto, es una buena noticia para todos, ya disminuye, ya todos podíamos no usar mascarilla en los espacios abiertos, pero ahora se elimina esa restricción, excepto, como dice ahí, para el personal de salud, donde en los ambientes de salud se mantiene esa restricción, tanto para los trabajadores como los pacientes, ¿ya? Y tiene sentido porque es el lugar donde las personas con COVID van en busca de ayuda, ¿ya? Ok, sin embargo, en este mismo contexto de COVID, y lo que ha hecho nuestro país en términos de gestión, ha implementado también una serie de normativas, ¿ya? Está vigente hasta el 30 de septiembre la alerta sanitaria, ¿ya? Y la ley de retorno gradual y seguro vinculó su vigencia a que estuviese vigente, para la redundancia, la alerta sanitaria, ¿ya?
debido a este decreto 75 del 22 de septiembre, que prorroga la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre del 2022, automáticamente se prorroga la ley de retorno gradual y seguro. Y esto genera algunas complicaciones administrativas que vamos a detallar y que son probablemente lo que genera más dudas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la ley 21.342 del retorno gradual y seguro? Dice que las empresas deben ofrecer modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia a ciertos trabajadores, aquellos que tienen condiciones de alto riesgo o aquellos que tienen a su cuidado algún menor de edad, pero también establece que hay que aplicar un protocolo de seguridad sanitaria laboral. Nosotros insistimos cuando participamos en la confección de esto que no se incluyeran esto directamente en esta ley porque podían haber cambios, no obstante la decisión fue mantenerlo, ¿ya? Y lo que dice este protocolo los elementos que tiene este protocolo son básicamente el testeo diario de temperatura, el testeo del contagio conforme a lo que establezca la autoridad, la medida de distanciamiento físico, disponibilidad de agua y jabón y alcohol gel, medidas de sanitización periódicas, protección de los trabajadores, incluyendo las mascarillas, definiciones y control de aforo, ¿ya? Y así como también definiciones de turno y otras medidas que disponga la autoridad. Entonces, la ley que, como vimos recién, se acaba de prorrogar hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Tiene al interior un componente específico del protocolo y eso hace que esto se mantenga vigente, porque se prorrogó la ley, ¿ya? Ok, sin embargo, como veíamos ahí, esto choca con algunas o tiene algunos conflictos con algunas de las definiciones que acabamos de mencionar, y por esa razón también la autoridad hizo un documento que se generó, el ordinario 4630, que se envió, 4620, perdón, que se envió a los servicios de salud, a los CEREMIS, al establecimiento de redes de atención primaria, a las corporaciones municipales, a los laboratorios, universidades y también a los administradores. Y lo que establece básicamente es que señala que en relación al uso de mascarillas, a la vacunación, al pase de movilidad específico, a los aforos y ventilación y a otras medidas, establece que las mascarillas son obligatorias para personas que acuden a atenderse a los centros de salud, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado, pero se reduce en un 100% la fiscalización de esto, ¿ya? Respecto al pase de movilidad, señala que ya no será exigido y también reduce al 100% la fiscalización, los aforos y ventilación, se eliminan los aforos en el espacio abierto y cerrado y se promueve la ventilación y la vacunación, y hay una reducción del 100% de la fiscalización. Por lo tanto, no obstante, existe una normativa, la ley que les mencionaba recién, que está vigente, la instrucción interna al menos de salud del MinSal a los cuerpos, a los distintos miembros de tanto de redes como de la autoridad, es que disminuye la fiscalización. Ya eso es una buena noticia porque, por lo tanto, no obstante está vigente, entendemos que no se va a fiscalizar, ¿ya? También hace algunas precisiones respecto a los BAC, al uso del test de antígeno, que nos parece, tanto lo sintomático como lo asintomático, que nos parece súper positivo, ¿ya? Y también menciona específicamente el BAC que se hace en las empresas con recursos propios, ¿ya? En paralelo, producto de la ley también 21.342, la Suceso generó una circular el 30 de septiembre, la 3.697, que establece que a contar del 1 de octubre regirá un nuevo protocolo tipo que se adjunta en un anexo. Nosotros ya le enviamos esa comunicación el viernes a todas nuestras empresas, está disponible en nuestro sitio web. Y eso básicamente lo que dice es que vamos a tener que ajustar el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 y que estará vigente un nuevo protocolo a contar del 1 de octubre, ¿ya? Ok, por lo tanto ahora, ¿qué dice la Suceso al interior de las medidas que estábamos mencionando recién? Respecto a los elementos de protección personal, y lo que establece la Suceso dice, mire, ¿sabe qué? El empleador deberá disponer de mascarillas para los trabajadores, ¿ya? Respecto al lavado de manos, se sugiere que todos los trabajadores realicen el lavado de manos al ingresar, como una medida básica. En la organización del trabajo y el distanciamiento físico, se recomienda mantener un distanciamiento de al menos 1 metro entre los puestos de trabajo, pero no se dispondrá de aforos específicos. Respecto a la limpieza y desinfección, señala que se deberá realizar una higienización periódica de las áreas de trabajo, conforme a los 594. Y respecto al testeo diario, lo que dice es que se mantendrá disponible dispositivos para el testeo de la temperatura, ya que es uno de los puntos que como les mencionaba, a pesar de lo que les recomendamos
a los senadores, se mantuvo en esta ley, ¿ya? Y posteriormente, el 30 de septiembre también, el Ministerio de Salud publica el plan Seguimos Cuidándonos, y aquí aparecen las definiciones más técnicas específicas, donde esto ya lo conocíamos, aparece la definición de caso confirmado, cuando tiene un PCR o una prueba de antígenos positivo, ¿cierto? Y aquí lo importante es que se disminuye el periodo de aislamiento a 5 días, ¿ya? Tanto para los que tengan síntomas como los que no tienen síntomas, pero también se señala que si yo me hago un test de antígeno PCR posterior a esos días y dentro del periodo de aislamiento, no me voy a poder eximir si es que se hace negativo el test. Por lo tanto, el aislamiento va sí o sí durante 5 días, ¿ya? Respecto al caso probable, que es una situación más clínica compleja, en general lo importante acá es que también reduce la cuarentena a 5 días, ¿ya? Y otro componente que todos ya conocemos es el de los contactos estrechos, y acá sí se genera un punto que es diferente a lo que teníamos previamente, porque acá lo que también tenemos que el contacto estrecho seguirá siendo definido por la autoridad sanitaria, ¿ya? Y obedece o se produce cuando existe una investigación epidemiológica que hace la autoridad sanitaria y se establece que las personas o tuvieron contacto físico directo con un caso confirmado probable, o tuvieron cara a cara, contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia durante al menos 15 minutos con un caso confirmado probable, y aquí obviamente sin mascarilla, ¿ya? Y en el caso de los trabajadores de salud, cuando se brindó atención directa a un caso confirmado probable, sin los elementos de protección personal, dentro de los cuales están las mascarillas, la antiparra, la protección ocular, etcétera, que se utilizan en los distintos procedimientos, ¿ya? También establece una situación particular de contacto estrecho cuando ocurren casos o brotes en instituciones de salud, ¿ya? Donde la autoridad puede utilizar otros criterios de riesgo que considere establecidos en base a la investigación epidemiológica, ¿ya? Lo que establece también, o se mantiene como salvedad, es que una persona que haya sido un caso confirmado entre los 90 días antes, no se considera contacto estrecho, si es que participó en esta instancia. El aislamiento también debe cumplir, las personas deben cumplir un aislamiento cuarentena de 5 días cuando son calificados como contacto estrecho. Acá recordar nuevamente, o sea, se mantiene la definición de contacto estrecho por la autoridad en base a una investigación epidemiológica, y acá se establecen los dos componentes que son los más probables, o los tres, que son el contacto físico directo, el contacto cara a cara por más de 15 minutos y el haber atendido a personas en el contexto de salud, ¿ya? Acá obviamente la diferencia es que como ya no es exigible y obligatorio el uso de las mascarillas en los ambientes laborales, acá la demostración o la probabilidad de definir que es contacto estrecho probablemente es más sencilla, porque ya no hay ningún elemento de protección de última línea o de última barrera, como son en este caso en las mascarillas, ¿ya? Respecto al uso de mascarilla, lo que establece esta resolución es básicamente que es obligatorio en los establecimientos de salud, público como privado, ¿ya? Obviamente la atención de pacientes presenciales, pero también para el resto de las personas que trabajan en el contexto. Y por eso lo puse en esta diapositiva, no obstante, se declara formalmente que no es obligatorio salvo los establecimientos de salud. Sí establece que se recomienda altamente el uso de la mascarilla en el transporte público o privado como recomendación, sujeto a pago, ambos dos sujetos a pago, en aglomeraciones, en espacios cerrados, al interior de farmacias y a las personas que están con síntomas de COVID, ¿ya? Es decir, parece obvio que las personas que están con sospecha de COVID se pongan una mascarilla para que no contagien al resto, pero acá lo que dice básicamente es que, mire, lo recomienda altamente en aquellos contextos donde se pueden producir en el mismo espacio muchas personas, como son, por ejemplo, el transporte público privado, las aglomeraciones que ocurren en espacios cerrados o al interior de farmacias, ¿ya? Entonces, sí, no obstante, ya no es obligatorio el uso de mascarilla, sí hay una recomendación alta del Ministerio de Salud de utilizarlo en estos elementos. Y esto sí es de nuestro interés, porque efectivamente la mayoría de las personas que trabajamos en algún momento utilizamos transporte público, o podemos utilizar transporte público privado, ¿ya? Respecto a los lugares de trabajo, eso sí, esta resolución exenta, ¿ya? Establece medidas específicas, y aquí, igual como hizo la suceso, señala específicamente que el empleador deberá asegurar el fácil acceso a los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos, es decir, debe proveer esto,
así como debe proporcionar mascarilla, ¿ya? No dice úsela obligatoriamente, sino que debe proveerla y debe disponerla, así como también que se dispondrán de dispositivos de testeo diario de temperatura para el personal, clientes y demás personas. Es decir, se hace eco de estas modificaciones, al igual que lo hizo el protocolo de suceso. El empleador también deberá higienizar periódicamente el área de trabajo, conforme establece el 594, ya estamos en modo regular, y tal como se señaló en el protocolo de suceso, no se dispondrá de forma específica en el lugar de trabajo, ¿ya? No obstante, también como lo hace la suceso, recomienda mantener un distanciamiento de al menos 1 metro. Es decir, tenemos un contexto nacional, de país, excepto en Isla de Pascua, que quedan afuera porque no están en esta etapa, porque están teniendo ellos, debido a la apertura reciente, casos todavía. Acá en el resto del país, en Chile, tenemos una disminución de las medidas, es una buena noticia para todos. Sin embargo, debido a la vigencia de la ley, tenemos algunas medidas que aplican en los lugares de trabajo y también tenemos algunas especificaciones que ha hecho la Autoridad de Salud y de Trabajo respecto a estos puntos, ¿ya? De hecho, aquí les puse un resumen, ¿ya? En general, respecto al testeo diario de temperatura, el plan Seguimos Cuidando nos establece que se dispondrá, igual que los sucesos, se deberán mantener los dispositivos, ¿ya? Sin embargo, fíjense que en el proceso interno más técnico, la orientación técnica no lo recomienda en general, por la poca sensibilidad que tiene o especificidad. El distanciamiento recomienda la suceso como el MinSal mantener al menos 1 metro de distancia. En respecto al agua, al jabón y los dispensadores de alcohol gel, ambos recomiendan, lo importante, indican que se deben asegurar el acceso a estos elementos, ¿ya? Incluso uno recomienda lavado las manos al ingresar, ¿ya? Lo importante es que debe disponibilizarse en los lugares de trabajo agua, jabón y alcohol gel. Es una recomendación alta a nivel de la población en general. En las medidas de sanitización, ambos señalan que se debe hacer una higienización periódica en base al 594, ¿ya? También en las orientaciones técnicas no se recomienda la fumigación ni el rociamiento en lugares abiertos, y tampoco los túneles y tampoco los pediluvios, en general, porque recuerden que esto es una infección que deportamos al interior de las personas, ¿ya? Entonces, respecto al uso de la mascarilla, ambos coinciden que el empleador debe proporcionar, tanto MinSal como suceso, proporcionar la mascarilla. Aquí lo importante es que esta recomendación general, que es una de alta recomendación de parte de salud, lo que sí señala, por lo menos internamente, es que no se van a hacer fiscalizaciones de esto, ¿ya? Asimismo, con el control de aforo, donde ambos, MinSal y suceso, coinciden en que no se dispondrá de aforo específico, y también las instrucciones o las indicaciones internas son que no se hará fiscalización de esto. Y por último, aunque no está en la ley de 21.342, la vacunación y el pase de movilidad en general, como estrategia fundamental para cambiar el destino de lo que ha pasado en nuestro país y en los lugares de trabajo, lo que señala, como les mencioné antes, es que no va a haber fiscalización del pase de movilidad, ¿ya? Por lo tanto, pese a que fue un elemento que nos ayudó en algún momento, que fue muy, promovió activamente la vacunación, hoy día no se va a fiscalizar. No obstante, como les mencioné, es importante que las personas que no han completado su esquema los completen, ¿ya? Eso es un breve resumen de todas estas nuevas normativas. Básicamente, como les señalé, tenemos un nuevo estado, pero también tenemos un pequeño tema que tenemos que abordar en relación a esta convivencia de normativas producto de la extensión de la alerta sanitaria. Eso, Cecilia. Perfecto. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. A todos nuestros conectados, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat. Aquellas personas que tuvieron alguna dificultad para ver la presentación, les recuerdo que esta va a ser enviada a sus correos electrónicos, además del que va a quedar también en nuestra página de internet en alta definición, así como también la presentación. Así que van a tener acceso a toda la información que nos presentó Héctor. Héctor, por favor, quédate con nosotros para el siguiente bloque de preguntas. Vamos a abrir el panel, no sin antes contarle que voy a presentar a una invitada que nos acompañará en este bloque para ayudarnos a resolver las consultas que ustedes tengan y que vamos a ir revisando en el chat. Nos acompaña, aquí está presente Marjorie Loris, subgerente de especialidades de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, Marjorie. Gracias por participar en esta actividad. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, hola a todos.
Muy contenta de poder estar acá y poder acompañarle y poder resolver las dudas de este importante tema, obviamente en todo el contexto que Tito ya nos presentó. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con las preguntas que están en el chat, las que nos han ido llegando para que nosotros resolvamos. La primera es, ¿por qué el empleador debe comprar las mascarillas si no es obligatorio? ¿Y cómo se podrá controlar para el personal no sanitario? Aquí no sé si quieren responder a ustedes. Tito, Marjorie, la respondo Bueno, yo. usted puede responder, Cecilia, también. Ya, miren, en realidad esta obligación está en la ley, ¿sí? Está en una ley, la 21342, que establece que el empleador tiene que poner los medios de disposición de protección para los trabajadores. Tito les comentó, esta ley sigue vigente hasta el 31 de diciembre y por lo tanto tiene que estar vigente. Pero además de eso podemos decir que tenemos el artículo 184 del Código del Trabajo, el deber de higiene y seguridad, que también está ahí coayudando para que efectivamente ese empleador tenga ese medio de disposición de protección a disposición de aquellos trabajadores que quieran usarlo, ¿sí? Y porque además la ley recomienda, la resolución del ministerial recomienda fuertemente el uso para los traslados. Y aquí evidentemente eso es una recomendación que los empleadores tienen que trasladar a sus trabajadores. Vamos a seguir con la otra duda. Hay una persona que nos consulta. Mi única duda, ¿los locales comerciales deben mantener el termómetro en la entrada para los clientes, sí o no? Se las traslado. Bueno, usted ya sabe la respuesta. Sí. Sí, efectivamente, como señala Cecilia, como está vigente la ley 21.342, se mantiene la necesidad de disponer estos aparatos en los lugares de entrada. Es lo que les comentábamos recién. Hay una inconsistencia en algunos de los puntos, y pese a que no se obliga a la suceso o salud a decir utilícelo regularmente, o no especifica la regularidad del uso, sí establecen ambos que deben estar disponibles. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta, preguntan, ¿hay organizaciones que desarrollaban encuestas semanales al ingreso de la jornada laboral? Preguntan, ¿ya no es necesario? No, ya no es necesario hacerla. Seguimos con las consultas. Una está orientada respecto a los registros diarios de sintomatología, limpieza y desinfección que las empresas mantienen. Ahí, Marjorie o Tito. Doña Marjorie, por favor. Bueno, la normativa, como bien decía y como presentó Tito, lo que establece es que tenemos que seguir haciendo lo que es limpieza y desinfección según lo que establece el 594. Por lo tanto, ahí, evidentemente, de acuerdo a los instructivos procedimientos que tengan, lo importante es mantener, ¿cierto?, este proceso, ¿cierto?, de limpieza y desinfección. Sí, ahí solamente no tenemos hasta ahora una actualización del FUF, no se han referido la autoridad hasta este momento, y lo que Marjorie señala es que debemos seguir haciendo las acciones, eso es lo que se recomienda. No obstante, los registros, solamente los registros que utilizan operacionalmente son necesarios, no es necesario tener un registro especial de que lo hice. Perfecto. Vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo comenzará el programa de vacunación anual? Esto en referencia a personas que no tienen vacunas anteriores y que tal vez ahora sí quieren vacunarse, y cómo pueden optar estas personas al esquema anual sin haber recibido otra vacuna anteriormente. Ya. Miren, no sabemos aún cuándo se va a implementar. Entiendo ya el país compró las vacunas, pero también acá no hay que confundir. Nosotros tenemos aún circulación de COVID, y las vacunas que están hoy día disponibles son altamente eficaces contra el COVID. De hecho, lo que se vio es que con la dosis de refuerzo, la inmunidad se prolongaba más allá incluso de 8 meses, y por lo tanto, lo importante respecto al riesgo de estar gravemente complicado por el COVID. Lo importante es que esas personas que no se han vacunado se vacunen con las dosis que están hoy día disponibles, ¿ya? Lo más probable es que además, si es una persona de alto riesgo, porque estas vacunas son solamente para las personas de alto riesgo, se va a incluir en los programas adicionales.
Pero por ahora, nuestra recomendación a todas las personas que no se han vacunado es que se vacunen. Tenemos vacunas suficientes, del tipo y calidad necesaria, y están disponibles, como ustedes vieron, en más de 1.500 puntos a lo largo del país. Por lo tanto, sigue siendo lo más importante hoy día estar vacunado lo antes posible. Perfecto. Sí, la vacunación altamente importante. Aquí otra persona consulta, si los controles ya no son obligatorios, ¿seguirá considerándose el COVID-19 como enfermedad profesional? Sí, le preguntamos esto a nuestro fiscalizador y nos señaló que si se demuestra el contagio laboral, se va a seguir considerando como laboral. También nos señalaron que, no obstante, aún no está la modificación pertinente por el próximo DS 67. También lo que manifestaron a priori y el consenso que hay es que no se incluya como parte de la siniestralidad, ¿ya? Pero sí se va a considerar laboral si es que se demuestra que hubo contagio en el lugar de trabajo, ¿ya? Y también se mantuvo la definición que nos señalaron respecto al personal de salud, ¿ya? Por lo tanto, respecto a eso se mantienen igual las definiciones según lo que nos comentó la autoridad. La siguiente consulta dice relación con los buses de acercamiento que tienen muchas empresas en cuanto a si se usa el mismo criterio, ¿sí? Me imagino que está referido al uso de mascarilla, que hay una recomendación fuerte. Sí, evidentemente que está así. Sí. La siguiente consulta, ¿qué pasa con los contactos estrechos laborales determinados por control epidemiológico por el MinSal? ¿Se seguirán considerando como enfermedades profesionales? Sí, o sea, no son una enfermedad propiamente tal, pero sí se les indica aislamiento. No obstante, el único mecanismo administrativo que tenemos es hacer una denuncia de enfermedad profesional, y por lo tanto caen en esa categoría administrativamente porque las personas no están enfermas, ¿ya? Entonces, pero es la forma en que tenemos de incluirlas dentro del sistema. Por lo tanto, es necesario hacer la denuncia de aquellos casos que la autoridad define. Ahí, insistimos, no valen las definiciones locales, son solamente las de la autoridad sanitaria, entendiendo que aún siguen habiendo casos que andan circulando en la comunidad. Lo complejo probablemente va a ser, desde la perspectiva del trabajo, poder definir que no fue laboral el contagio cuando no está claramente definido el origen. En general sigue siendo, en Chile y en el mundo, más probable contagiarse de COVID en el domicilio, ¿ya? Básicamente porque hacemos actividades donde pernoctamos y comemos, etcétera, con otras personas. No obstante, hoy día también tenemos este escenario más liberado en los lugares de trabajo, pero lo que ha pasado en el mundo no es que ha explotado el COVID laboral en el mundo, sino que se mantiene muy vinculado a la prevalencia en la población, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante, que aquellas personas que son de alto riesgo, las personas que ya todos saben, hipertenso, diabético, inmunodeprimido, etcétera, estas personas en los lugares donde se van a exponer a otras personas, la recomendación, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es que mantengan como medida de autocuidado el uso de la mascarilla si se van a exponer a un grupo de personas, ¿ya? Donde no saben el estatus de esas personas. Por ejemplo, si viajan, o si tengo un par de conocidos que se fueron hace poco por trabajo a vivir a Francia y no se habían contagiado en Chile, se contagiaron allá, ¿ya? Estaban con una medida distinta, pero estaban vacunados, ¿ya? Porque tenemos prevalencia aún, como les mostraba en las figuras iniciales, de COVID. Lo importante es, si es que eres de alto riesgo, ¿ya? Como persona, también tienes que gestionar ese riesgo, y por eso ustedes ven que a pesar de que hoy día las mascarillas, hasta la semana pasada, las mascarillas, por ejemplo, no eran necesarias en la vía pública, muchas personas mayores de edad las siguen utilizando cuando se quedan en lugares o espacios cerrados. Aquí tenemos otra consulta referida a qué pasa en el mundo de la educación, específicamente en los colegios. ¿Cómo protejo a los trabajadores si no poseo el control sobre los alumnos? Si bien puedo tomar medidas establecidas para los trabajadores, ¿me afectaría en mi cotización? No afecta la cotización, ¿ya? En los casos no son considerados para la tasa. Lo importante es que en general lo que se ha visto en el mundo es que distintos esquemas que se utilizaron en los colegios en general están más vinculados a la prevalencia comunitaria del COVID que al esquema de ir o no ir, de tener o no mascarilla, etcétera, los aforos. Pero hoy día recuerden también que nuestra población escolar, desde que se definió incluirlos en la vacunación, tienen altos niveles de vacunación, ¿ya? Y también están en un contexto donde habitualmente tenemos, o tuvimos durante un buen rato, ventilación, que también se recomienda, etcétera, y por lo tanto, en general, tenemos un contexto de población con alto nivel de vacunación.
Sin embargo, si alguna de las personas, de los docentes, por ejemplo, que señalan ahí, es una persona de alto riesgo por una enfermedad o condición particular, a esa persona sí les recomendamos, y lo comento porque nos ha pasado en algunas reuniones que hemos tenido con colegios, que nos comenten que hay personas profesores que aún no están vacunados. A esas personas les recomendamos que se vacunen, porque necesitan tener esa inmunidad para protegerse frente a esta interacción social hoy día que cambia significativamente. Los colegios ya tampoco están obligados a usar mascarilla, ni a tener restricciones de aforo, ni nada. Sí, hay una consulta y también como que se ha ido reiterando respecto del FUF. Lo cierto es que, como decía Héctor recién, no se ha actualizado, pero se va a actualizar en orden al actual procedimiento. Por lo tanto, lo que se le exige a los empleadores es contar con poder acreditar que sí tienen a disponibilidad de los trabajadores las mascarillas, que sí tienen el elemento para la toma de temperatura, no que la temperatura efectivamente sea tomada para clientes. Yo creo que eso hay que tenerlo presente, aun cuando todavía no contamos con el nuevo FUF, pero está en orden a lo que la autoridad ha ido señalando. ¿Ya? Aquí hay otra consulta que está orientada a señalar de tener 2 personas con COVID en el trabajo. ¿Se seguirá considerando brote COVID? Sí, puede ser que sean el mismo origen, brote, o que sean distintos casos al mismo tiempo, de distintos orígenes, que se llama conglomerado, pero en general, lo que les mencionaba recién y aludimos también, la autoridad, si toma conocimiento de esos casos, también puede considerar y hacer una investigación epidemiológica. La dificultad de este virus, y específicamente de Omicron y sus sublinajes, es que es altamente contagiosa. Entonces, la velocidad en que se contagian las personas, lo que ha desafiado, y por eso lo he mostrado a distintos países del mundo, Corea del Sur, Hong Kong, fueron muy exitosos durante toda la pandemia en gestionar el riesgo. Sin embargo, con con Omicron, se les dispararon las cifras de casos a ambos países. Yo no mostré esos datos ahí de los casos, pero sí se les dispararon a ambos. La diferencia en cómo afectó al país estuvo básicamente por la vacunación, ¿ya? Y ahí es donde les contaba esa experiencia que Hong Kong, pese a ser muy exitoso en la gestión, no tenía a toda la población de riesgo vacunada, específicamente los mayores de 70 años, y fallecieron muchísimo, y alcanzando el triste récord de ser el país desarrollado con más fallecidos por COVID del mundo. Entonces, por eso es que en general tenemos que ser majaderos con la necesidad de, independiente de las circunstancias que ocurran, ¿ya? Estas personas, la chance que tienen hoy día de no tener complicaciones, ¿ya? Independiente que se haya adquirido laboral, en el trabajo o en la casa, es porque estén vacunados, ¿ya? Y eso es para la población general. Perfecto. Acá hay otra consulta que dice, entiendo que en los noticieros se sugirió que los trabajadores pueden ir a la inspección del trabajo si la empresa obligara al uso de la mascarilla. Sí. Sí, claro. No sé, Tito, ¿cuál es tu opinión? No, o sea, lo que hay que diferenciar ahí es que efectivamente las empresas no pueden obligar a usar la mascarilla, pero tampoco pueden prohibir el uso de las mascarillas, ¿ya? Exacto. Excepto salud, que sí tiene una indicación de que tiene que usarla por razones obvias, pero en general no se puede obligar. Ahora, como les mencionaba antes, si hay en los lugares de trabajo, sí deben estar disponibles los lugares de trabajo, porque la ley así lo establece, y por lo tanto lo importante, como hemos dicho desde que partió la pandemia, es que tenemos que gestionar el riesgo. Si es trabajo agrícola, personas que están al aire libre, etcétera, es diferente y por lo tanto con muy bajo riesgo que si son personas que trabajan en una misma habitación cerrada, etcétera, y ahí el nivel de riesgo es diferente, ¿ya? Pero no obstante eso, el empleador no puede obligar a usar las mascarillas, pero sí las personas pueden decidir usar las mascarillas como parte de las medidas de ellos mismos. Claro. Consideran importantes. Claro, por eso es que ahí el empleador tiene que estar proveyendo la mascarilla para que el trabajador que desea utilizarlo lo pueda hacer. Acá hay una consulta específica, dice, trabajo en una universidad, sin embargo tenemos un departamento de rehabilitación física donde se realizan atenciones con profesionales de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. ¿Ellos deben utilizar la mascarilla de forma obligatoria, al igual que los usuarios, independientemente del hecho que estemos en un establecimiento educacional? Sí, mira, yo recomendaría que la usen, porque si estamos hablando de personas enfermas que tienen riesgos de estar contagiados, es más parecido al mundo de salud. Ahora, si no hay una resolución, así es lo administrativo, si no hay una resolución de que son un centro de salud, estrictamente hablando, no lo requerirían. Esto se hizo básicamente para los centros que formalmente son centros de salud. Sí, centros de atención de salud.
En caso de las personas que realizan limpieza y desinfección, ¿deben utilizar como elemento de protección personal la mascarilla? Pero en este caso de libre elección para ellos no aplica. No, lo mismo que mencionábamos antes, sigue siendo la misma norma general. Lo que sí es importante es que hay trabajos que normalmente requieren que utilicen mascarilla, por ejemplo, la gente que prepara alimentos, etcétera. Más que decir si es obligatorio o no, yo creo que si las personas se sienten más cómodas, si son personas que van a estar interactuando con muchas personas por el tipo de trabajo, lo importante es que tengan mascarillas disponibles para utilizarla. Lo que nuevamente insistimos, el empleador no puede hacer es obligarlas, salvo en aquellos lugares donde otras disposiciones establecen que las personas tienen que usar mascarilla. Por ejemplo, en los pabellones requieren uso de mascarilla y muchos Claro, procedimientos de salud normalmente, con o sin COVID, ¿ya? Pero también, por ejemplo, manipuladores de alimentos, etc. Hay lugares donde se exige el uso de mascarilla por otras definiciones. más allá del COVID, claro. Así es. Consultan respecto del seguro COVID, ahí tal como Tito expresaba en la presentación, sigue vigente la 21342, por lo tanto, aquellos empleadores que tienen que renovar el seguro lo tienen que hacer, es obligatorio hasta el 31 de diciembre. Aquellos que están contratando nuevos trabajadores tienen que pagar el seguro hasta nuevas incorporaciones al 31 de diciembre. Hay una consulta respecto a las residencias sanitarias. Dice, ¿se sigue haciendo cargo el gobierno de esto o queda a criterio de la empresa? En general, hay especificaciones bien directas para las residencias sanitarias, pero también lo que ha sucedido es que la demanda de residencias sanitarias ha disminuido porque la cantidad de casos ha disminuido, ¿ya? No obstante, tenemos aún en residencias sanitarias algunas de parte del trabajador, del gobierno, pero en general probablemente estas residencias sanitarias se refieren a los grupos más de minería, que son equipos que generaron estas figuras, ¿ya? Como parte de sus estrategias preventivas, ¿ya? Pero las residencias sanitarias que nosotros por lo menos conocemos son las que están hoy día vigentes, son las que ha establecido el gobierno. Respecto del contexto de salud y considerando que continuaremos con los controles de temperatura, ¿es necesario continuar con el registro? No, se estableció que el registro no era necesario. De hecho, internamente en el documento se los mencioné ahí en algún punto de las recomendaciones técnicas. El registro de temperatura no es un registro no es una herramienta muy sensible ni muy menos específica, ¿ya? En general, y ustedes ven también que es muy aparato dependiente. Hay lugares donde marca, no sé, 34 grados, esos que estamos ahí con hipotermia. 31. 31, y por lo tanto tiene problemas técnicos importantes. Los termómetros que utilizan normalmente las clínicas son diferentes a eso. Y por eso es que en general no se recomienda su uso. Incluso los centros de salud, aunque debe estar disponible, en general es una medida, cada paciente cuando lo atienden, si sospecha que está con un cuadro de COVID, le toman la temperatura nuevamente. Esa temperatura es de exceso, no es de control clínico. Sí. Aquí hay una consulta por el distanciamiento en los buses de acercamiento. Y aquí lo cierto es que no hay, por el momento, no hay ninguna normativa no hay normativa de aforo, por lo tanto no hay normativa de distanciamiento, hay una recomendación fuerte, sí, de uso de mascarilla, eso es lo que podemos señalar. Así Las es. medidas que están informadas en la ley circular son aplicables a instituciones públicas. Aquí tenemos un ordinario de Contraloría del 21 de agosto del año pasado, justamente a propósito de la ley 21342, que Contraloría señaló que esta norma, la ley, el retorno gradual y seguro del trabajo, no es aplicable a los entes públicos sin perjuicio de que las medidas de protección a los trabajadores que están contenidas en el artículo 4 de la ley, que es justamente lo que estamos hablando, el disponer de las mascarillas, disponer de alcohol gel, instar al lavado de manos, todo esto que estamos hablando, eran medidas que eran perfectamente aplicables por los jefes de servicio, que sin duda debía constituir un estándar, ¿sí?, para estos jefes de servicio. Ahora, mayores precisiones respecto a este tema, hay que esperar, seguramente va a emitir algo Contraloría o aquellos entes públicos que tengan una consulta muy puntual para su operatividad tendrán que hacer la respectiva consulta de la Contraloría. Dice la siguiente consulta: si desde el Ministerio de Salud se deja solo como recomendación el uso de mascarilla, pero como requisitos de mercados de exportación, Cernapesca, se solicita que se mantengan los actuales controles, ¿cuál aplica? Yo creo que aquí son distintos mundos, ¿cierto? Nosotros
vemos el mundo de lo laboral, de la salud, de la obligatoriedad en el contexto de la ley 16.744 y la protección a los trabajadores, y el otro serían temas más de índole comercial, que en el fondo ahí el empleador tiene que ver cómo concilia esta, digamos, imposición que pudiera tener en un contexto de importaciones o exportaciones para el mundo del trabajo, pero no podría obligar a los trabajadores, tendría que instarlos. Los OTEC, con respecto a los alumnos trabajadores, ¿podemos exigir que los alumnos utilicen mascarillas mientras perdure la capacitación? No, es lo No. mismo que mencionábamos antes. Ahora, uno puede recomendar el uso de mascarilla y hay procesos productivos que también requieren usar mascarilla. Por lo tanto, si el proceso lo requiere por una condición operacional, eso ha estado vigente antes del COVID. Por lo tanto, lo mismo en relación a lo que me preguntaban antes. Si por condiciones de trabajo, en el momento que se realiza el trabajo, para la actividad que se realiza, eso es previo al COVID, ¿ya? Esto estamos hablando del uso general de las mascarillas en aquellas condiciones que son, por ejemplo, en una oficina o en un lugar donde normalmente se nos exigía a todos utilizar mascarilla, ¿ya? Con o sin COVID, los pabellones quirúrgicos utilizan mascarilla por una precaución universal de riesgo y también los centros de salud antes del COVID en distintos procedimientos, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar eso, pero obligar a las personas a usar mascarilla porque sí, eso es lo que que era necesario antes, es lo que no se utiliza hoy día, o no está vigente. Perfecto. Marjorie, aquí hay una consulta referida a si los empleadores tienen obligación de tener un basurero específico para depositar las mascarillas ya utilizadas. Lo que establece la ley, Cecilia, efectivamente, es que puedan contar con estos basureros, ¿cierto? Por lo tanto, se mantendría esa definición en cuanto a lo que se trata de las basuras, ¿cierto? O este tipo de residuos más que basura, para obviamente poder separarlo y todo lo demás. Mantengamos también en atención que vamos a tener trabajadores ahí también que van a, ¿cómo se llama esto? Tomar este tipo de residuos, por lo pronto, lo que decíamos antes, ellos tienen que mantener sus medidas y todo lo demás. Perfecto. Aquí hay otra consulta que también para Marjorie. Si se suspende el tema de los registros, ¿cómo hacemos con la trazabilidad? Mira, en general, el tema de la trazabilidad, y les comentaba algo durante algún rato, con este virus que es tan contagioso y con un ciclo de incubación tan rápido, en general lo que se ha demostrado en el mundo, incluyendo Hong Kong y Corea del Sur, que lo hicieron muy bien en esos temas, se pierde rápidamente, ¿ya? Por eso es que hoy día es un desafío, y se acuerdan que lo que hizo el país fue cambiar el criterio y decir, ¿sabe que usted mire, si hay una persona que usted estuvo con ella, avísele que tuvo COVID, porque en realidad lo importante es que en general es muy rápido el contagio, ¿ya? Y por eso es que va a ser difícil también establecer cuándo el caso fue laboral o común, ¿ya? Por eso es que en general estos registros no son necesarios, pero también independientes de que los usaras, ese es mi punto, este contagio es tan alto y tan rápido que tenían poca utilidad con la variante Omicron, que es la que está dominando a nivel mundial. Perfecto. Acá hay una consulta referidas a qué se refiere en temas de aforo y vacunación, pase de movilidad. Menciona que no se dispondrá de aforo específico y en orientación dice 100% fiscalización. Como que le queda poco claro a la persona, por favor, orientarme. Sí, lo que dice la tabla es que no se va, eso se dice 100%, no se va a fiscalizar, ¿ya? Dice reducción en un 100% de la fiscalización, eso es lo que dice la línea o la columna. Lo que señala Salud es que no van a fiscalizar ni el aforo, ni el uso de la mascarilla, ni el pase de movilidad. Eso es lo que va a hacer, eso las indicaciones que tiene Salud para sus autoridades sanitarias, ¿ya? Sí. Perfecto. Aquí alguien consulta también. ¿Me podrías indicar cuál es el motivo por el cual el COVID es considerado de origen laboral si con las nuevas medidas no lo considera? ¿Es necesario explicar a los trabajadores? En general, más que por las nuevas medidas, lo que se estableció, al igual que otras enfermedades, es que si te contagias en el trabajo, ¿ya? El origen es laboral, pero eso está vigente en nuestro país desde hace mucho rato.
El problema surge con este virus y con otros que cuando afectan comunitariamente y masivamente a la población, a veces es muy difícil definir si es laboral, ¿ya? Y lo que planteó excepcionalmente, que en este caso, para el personal de salud, en los casos que apareciera un cuadro de COVID, y recuerden también el contexto donde esto surgió, cuando teníamos un grupo importante de personas del área de salud contagiados con COVID, pero además en el contexto de escasez de elementos de protección personal, eso generó una definición especial. No obstante, si es que el caso se demuestra, incluido el personal de salud, que no fue en lugar de trabajo, tampoco se considera laboral. Lo que se hace es que se sospecha a priori que si es de salud, es de origen laboral, excepto que se demuestre lo contrario, que es un principio que habitualmente opera de forma inversa en nuestro sistema, ¿ya? Lo importante es que si se demuestra que es laboral, el caso es laboral, ¿ya? No afecta la tasa, no va a afectar la siniestralidad, esa es la pregunta de fondo, pero en general el riesgo sigue siendo más alto en los lugares en las casas de las personas, más que en los lugares de trabajo, y también en aquellos lugares donde masivamente concurren personas. Aquí una pregunta, Marjorie, dice, ¿se debe continuar con los registros de limpieza de puestos de trabajo? Y también respecto de los aforos en casinos, ¿se eliminan o continúan? Bueno, el primer punto lo hemos reiterado y lo reforzamos, ¿cierto? Que los registros, de alguna manera, no son exigibles, sin embargo, la invitación es a revisar también sus procedimientos internos y demás, pero desde la normativa no son exigibles los registros. Y desde los aforos lo mismo, también no son exigibles. La recomendación, ¿cierto?, es el distanciamiento de 1 metro. Por lo tanto, ahí también reforzar, como bien decía Tito también a un principio, que debemos actualizar el protocolo sanitario de seguridad laboral, ¿cierto? Este documento que nosotros ya disponibilizamos, porque lo debemos actualizar acorde, ¿cierto?, a las normativas del día de hoy, y eso conlleva también a revisar instructivos, procedimientos que van relacionados con él. Por lo tanto, desde ahí también la invitación. Perfecto, muchas gracias, Marjorie. Aquí alguien consulta, si el empleador decide tomar todas las medidas, ¿puede incluir en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad la obligatoriedad del uso de la mascarilla? No. Doña Ceci, No. por favor. No se puede porque no tenemos una norma que ampare esto, habría que hacer un juicio de proporcionalidad o en aquellas situaciones donde previo a la pandemia se utilizaban mascarillas por otros motivos, ¿sí? Por otros motivos propios de los procesos, de la productividad de esa empresa, pero no respecto del COVID, ¿sí? Siempre las previsiones en los reglamentos internos tienen que estar justificadas, hacer este juicio de proporcionalidad es indispensable. ¿Existe un plazo normativo para que las empresas emitan la versión actualizada del procedimiento? No sé. Es decir, lo que establece claro. no establece ninguno, porque lo que sí establece, por lo menos nosotros la circular, es que nosotros teníamos 3 días para disponibilizarlo, cosa que ya lo hicimos el día viernes, por lo tanto, yo creo que vamos a estar toda esta semana con esta actualización. También quizás ahí, Ceci, aprovechar de reforzar que nuestras asesorías, o sea, nuestras visitas, ¿cierto?, principalmente también van a estar relacionadas con los programas de vigilancia, que eso también se mantiene vigente, porque ante brotes laborales, ¿cierto?, las Ceremis tienen la facultad de a nosotros como organismo administrador darnos la indicación de que asistamos a los centros de trabajo donde desde el punto de vista ambiental aplicamos el FUP que no está actualizado, sin embargo vamos a ir con foco a las normativas que hoy día están establecidas. Así eso también ahí aprovecho de reforzar Cecilia y Tito. Perfecto. La última consulta, que está más bien referida a los temas de también protección, que habla sobre las barreras sanitarias de acrílicos en comedores, si se pueden eliminar, y efectivamente no hay una obligación de contar con eso, ¿cierto, Tito? Sí, claro. Sí. No hay una obligación y ahí más bien lo que ha sucedido es que se postuló en algún momento que ayudaban, sobre todo en aquellos espacios más restringidos, a la separación de las personas, pero hoy día, en general, recuerden que, salvo que deseen implementarlo por alguna medida más operacional, etcétera, no hay una obligación de utilizarlo ni tampoco de retirarlos, ¿ya? Es una decisión que puede implementar cada una de las empresas. Lo que creo que es importante es
y esto es como lo que hemos aprendido en la pandemia, ¿ya? Más allá de las medidas que son, el 50-60% de los casos de COVID son asintomáticos, por lo tanto no sabemos que están con COVID o no sabemos que estamos con COVID, ¿ya? Las personas que están con síntomas con COVID, lo importante, y es una medida que al principio nos costó muchísimo en el mundo del trabajo, es que avisen que están enfermos y que se tomen un test de antígeno. Se pueden tanto tomar test autoaplicados, es parte de las medidas que están disponibles hoy día, tienen excelentes resultados, está en 15 minutos el resultado del examen, por lo tanto, ante la duda, testeo. De hecho, el gobierno está promocionando también tener disponibilidad de estos test de antígenos de forma masiva. Si estoy con síntomas y tengo COVID, debo hacer aislamiento, ¿ya? Eso es lo básico del COVID. Ahora, para evitar tener las complicaciones producto del COVID, porque la vacuna no evita la enfermedad y evita las complicaciones, es necesario estar vacunado. Y ahí, independiente que yo haya usado mascarilla, guantes, etcétera, si me contagié de COVID y no estoy vacunado y soy de alto riesgo, es altamente probable que tenga una complicación, ¿ya? Y por eso es que esta combinación es como pilar central, las vacunas para tener una vida en general como era antes del COVID, por así decirlo. Y estas otras medidas hoy día obedecen a un avance en la condición epidemiológica que nos permite liberar estas restricciones, ¿ya? Pero si tenemos toda esta libertad, o incluso antes de eso, pero no estamos vacunados y somos población de alto riesgo, seguimos teniendo un riesgo importante cuando nos infectemos de COVID. Como es tan contagioso, lo más probable es que nos hayamos infectado. Otra cosa, y por eso le mencioné al principio, es que no haya tenido síntomas, ¿ya? Y si hoy día, mi recomendación, están con tos, no huelen bien, etcétera, tiene cara de COVID, hágase un test. Es sencillo, rápido, ya está disponible en muchos lugares y por lo tanto van a poder saber al tiro inmediatamente si están con COVID o no. Puede que algunas personas están con síntomas inicialmente no salga positivo y después la tarde salga positivo también, ¿ya? Por lo tanto, si siguen con problemas, testénse, pero sobre todo avisen y gestionen el riesgo. Hoy día podemos trabajar desde la casa, muchas acciones se pueden hacer desde la casa, todos los temores que teníamos del trabajo a distancia se resolvieron y el mundo implementó trabajo a distancia a nivel mundial, valga la redundancia, pudiendo lograr excelentes resultados. Por lo tanto, tenemos que gestionar esta perspectiva del riesgo, pero sobre todo individualmente, estar vacunado. Esa es la combinación más importante. Perfecto. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes que enviaron sus preguntas. Les damos las gracias por su interés. De todas formas, lamentamos no poder abarcar todas porque el volumen es muy alto y el tiempo de la actividad es acotado. Por lo mismo, los próximos días enviaremos a sus correos electrónicos que registraron para poder inscribirse en esta actividad, la presentación y también el material descartable que será de gran utilidad para enfrentar los cambios del plan Seguimos Cuidándonos. Muchas gracias, llegamos al final de esta jornada. Muchas gracias Héctor Jaramillo por estar presente con resolviendo las dudas. Muchas gracias a Marjorie Lodis también por estar presente aquí y por responder todas las inquietudes que nos hicieron llegar nuestros participantes. Agradecemos la participación de todos por estar aquí. Les recordamos también no olvidar de visitar nuestra página web para que estén enterados de toda la información que Mutual disponibiliza para ustedes y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Saludos a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, saludos.